Lámpara es tu palabra para mis pasos, una luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Queridos hermanos y hermanas, soy Padre Martín de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Trabajamos nosotros al servicio de la Iglesia para acompañar a los fieles en la formación, en el acercamiento a la palabra de Dios. Queremos que todos los fieles católicos tengan acceso fácil a la lectura, a la meditación de la palabra. Por eso buscamos todos los medios posibles para ayudar a este encuentro. Quiero ofrecer para ustedes una pequeña introducción o un taller sobre oración y meditación de los salmos. Por eso comenzamos con este primer tema sobre una introducción general al libro de los salmos. El nombre, la palabra salmo o este nombre en plural salmos viene del griego psalmoi, haciendo referencia a los himnos, a los cánticos, a estas oraciones que originalmente fueron compuestas para ser acompañadas por instrumentos y que a lo largo del pueblo de Israel, pues varias personas han ido redactando, componiendo para su oración personal, posteriormente para la oración litúrgica o la oración en la asamblea. La estructura del libro de los Salmos. Así como Israel tenía la ley, la Torá, coleccionada en 5 libros o 5 rollos, los que conocemos como el libro del Pentateuco, también se ha estructurado el libro de los Salmos en 5 partes. De alguna manera, la ley, que es la instrucción, la que conduce al pueblo, es llevada a la oración y a la vida en este libro de los Salmos. Por eso también han tratado de ir descubriendo como 5 colecciones dentro de este libro de los 150 salmos. El Salmo 1 y 2 no entrarían en ninguna de estas 5 colecciones, sino que serían como una introducción a todo el libro de los Salmos. Por una parte, presentando el camino del justo, el camino de los pecadores, la meditación de la palabra por parte del justo y el seguimiento de los consejos de los hombres por parte de los pecadores en el Salmo número 1. Y por otra parte, los planes de los inicuos, los planes de las naciones contra el pensamiento y los planes de Dios en el Salmo número 2. Estos 2 salmos serían como una introducción a toda la colección de los 150 salmos. La primera parte entonces sería del Salmo 3 al Salmo 41. El tema fundamental es el hombre, su humanidad. Se compara al creyente con el impío normalmente y es una colección que se le atribuye al rey David. La segunda colección sería del Salmo 42 al Salmo 72. Normalmente trata de la relación entre Israel y Dios, Israel con Dios. La tercera colección serían de los Salmos 73 al Salmo 89. Es sobre todo como un recuerdo del pasado, un recuerdo de la historia.
Es una colección que se atribuye a Asaf, uno de los fundadores quizá de alguna escuela de cantores. Tenemos una cuarta colección de estos salmos que sería del Salmo 90 al Salmo 106, donde de alguna manera el tema principal es Dios como rey y como juez de Israel. Y la quinta colección, que serían del Salmo 107 al Salmo 150. Es una colección sobre todo más litúrgica, que contiene alabanzas y muchos salmos que son conocidos como salmos de la peregrinación, que les ayudaban o servían para las procesiones, las meditaciones en el templo. Es curioso que podamos ver en la sección o en el salmo que termina cada una de las secciones, como por lo menos los redactores que quisieron unir estas colecciones, le colocaron un versículo que se repite en el final de cada una de las colecciones, que dice, bendito sea el Señor Dios de Israel desde ahora y para siempre. Amén, amén. Pueden ustedes ver el Salmo 41:14, donde terminaría la primera colección. Pueden ver el Salmo 72:18, donde terminaría la segunda colección. Salmo 89:53, donde terminaría esta tercera colección. Y el Salmo 106, versículo 48, donde terminaría la cuarta colección. Tienen esa frase, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Es una doxología. ¿Por qué este versículo no aparece al final de la quinta colección, que sería el final de todos los salmos? Porque todo el Salmo 150 es una doxología, una alabanza y glorificación a Dios. Entonces, podemos estructurar el libro de los Salmos en 5 partes, 5 colecciones, así como se tenían pues 5 libros para la ley en Israel. La numeración de los salmos. Si nos damos cuenta, en las traducciones actuales, pueden ustedes ver la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, la Biblia del Peregrino, o sea, las traducciones actuales tienen una doble numeración en los salmos. Un salmo que está fuera de paréntesis y otro numeración dentro de paréntesis. ¿A qué se debe esto? A la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego. En los salmos, los traductores griegos pusieron una numeración diferente. Por ejemplo, ellos van a unir en esta Biblia el Salmo 9 y el número 10 como un solo salmo. También el Salmo 114 y el Salmo 115 lo unen en uno solo. Pero por otra parte, dividen el Salmo 116 en dos y también van a dividir el 147 en dos. De manera que se tienen igual los 150 salmos. ¿Qué hay que tener nosotros en cuenta? Simplemente, cuando nos acercamos a una Biblia, la numeración que está fuera del paréntesis corresponde a la numeración hebrea. La numeración que está dentro del paréntesis corresponde a la numeración griega. Así que cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia, entonces hay que recordar, o en los salmos, que se trata de esta doble numeración. La liturgia. En los salmos se ve esa palabra de Dios hecha oración, la liturgia. Los salmos son una colección de oraciones con las que los creyentes a lo largo de todos los siglos se han dirigido a Dios para expresarle su dolor,
su agradecimiento, la súplica, su confianza, es decir, que intervenga Dios. Es decir, es propiamente un cántico, un himno, una oración, pero con la cual ellos se dirigen a Dios. Esta oración se expresa muchas veces con una gran serenidad. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4, versículo 9. A veces de forma apasionada, hasta gritando, incluso exigiendo a Dios. Levántate, Señor, lleno de ira, enfréntate contra el furor de mis enemigos. Salmo 7, versículo 7. Algunas veces con una gran alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. Salmo 126, 1. Otras veces se expresa el propio dolor. Pero ahora nos rechazas, nos cubres de vergüenza, ya no sales con nuestras tropas, vendes a tu pueblo por nada, nos hiciste la diversión de los pueblos. Salmo 44, 10, versículo 13, versículo 14. En los salmos los orantes expresan sus propias experiencias, las aspiraciones más profundas, su adoración, su alabanza, su agradecimiento, hasta sus rebeldías, pero también sus arrepentimientos. Esa súplica que brota en medio de la enfermedad, de la pobreza, en el destierro, en la injusticia, en la miseria del hombre, ese sentimiento que va surgiendo ante cada situación es expresada en los salmos. Pero al mismo tiempo esa oración le sirve para cantar la grandeza de Dios, para que reconocer su intervención en la historia, en la vida de cada creyente, para seguir afianzando la esperanza en el reino de Dios, en la intervención salvífica, para unir a los fieles en una misma oración litúrgica, para compartir las propias experiencias y llevarlas a la asamblea, y así ir estimulando siempre la búsqueda común de Dios. Autores de los Salmos. Una tradición judía muy antigua eh, atribuía la colección de los salmos a David. Esta atribución se basa en los libros históricos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Samuel, Reyes, donde se presenta a David como un gran músico, como un gran poeta. Primer libro de Samuel 16, del 16 al 19. Segundo de Samuel 1, 17 al 27, 23, 1. Y esta tradición se fortalece o comienza propiamente a formarse después del exilio de Babilonia. Es un momento en que normalmente está habiendo como esa difusión o producción ferviente de literatura. Y era común atribuir algunos de los escritos a un gran personaje de la vida religiosa, o incluso también de alguna manera los libros, de acuerdo al género que iban presentando, al género literario, se atribuían a alguna persona. Por ejemplo, toda la ley o la Torá pues fue atribuida siempre a Moisés, porque fue el gran caudillo el que liberó a Israel y que hizo esa alianza con Dios e Israel, o por medio de él. Los libros sapienciales se le atribuyeron a Salomón por esa fama siempre de sabiduría, pues los libros poéticos se le atribuyeron a David por esa fama de músico. De todas maneras, se ha ido descubriendo por una gran diversidad de expresiones, distintas épocas históricas que se ven reflejadas en los salmos, pues se ve que son escritos por distintas personas.
Si nosotros nos acercamos a una Biblia de estudio, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, normalmente va a haber ahí algunas indicaciones a quién en la actualidad se le pueden ir atribuyendo los salmos o quién se considera que hayan escrito los salmos. De todas maneras, aún así, a David se le atribuyen 73 salmos, del 3 al 41, del 51 al 65, del 68 al 78, del 108 al 110, del 138 al 145. Son salmos atribuidos a David. Son normalmente lamentaciones individuales, son cánticos de liturgia y sobre el reino. Este David que fue pastor, que fue guerrero, que fue rey en Israel. También a Salomón se le atribuyen algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 72 y el Salmo 127 son atribuidos a Salomón, un rey sabio también, estratega político. Hay otra colección de salmos que son atribuidos a los hijos de Coré. Estos hijos de Coré se le atribuyen por lo menos 12 salmos, el Salmo 42 y luego del 44 al 49, 84 y 85, 87 y 88 son atribuidos a estos hijos de Coré. Parece que eran los hijos o los descendientes de Coré, aquel que había sido un líder de una rebelión, pero posteriormente los hijos pues fueron perdonados y ellos fueron recibidos y formaron como una especie de coro o de grupo musical para el templo. Números 26, 10 y siguientes. Entre ellos también se menciona, por ejemplo, a Asaf. A Asaf se le atribuyen 12 salmos, el 50 y luego la colección del 73 al 83. También Emán Esraíta se le atribuye el Salmo 88. A Etán también se le atribuye, por ejemplo, el Salmo 89. Y parece que todos estos, Asaf, Emán, Etán, estaban relacionados con esas escuelas de los descendientes de Coré. Entonces, normalmente algunos salmos pueden ser de David, oraciones individuales que después se llevan a la asamblea, y otros pueden haber sido producidos por coros que se formaban ahí en el templo o escuelas de levitas que pues estaban dedicados propiamente al culto y ellos pues fueron los compositores también de algunos de los salmos. Hay también, por ejemplo, 48 salmos que normalmente no aparece ni en las Biblias de estudio algún autor, sino son anónimos, algún otro religioso, algún otro poeta, algún otro coro por ahí, ha de haber compuesto estos salmos. Subtítulos que aparecen en los salmos. Al comienzo de la mayoría de los salmos se encuentran algunas inscripciones o pequeños títulos. Estos títulos tienen indicaciones normalmente de carácter musical, a veces de carácter poético, litúrgico, histórico. Por ejemplo, a veces aparece ahí Salmo de David para instrumento de cuerda. ¿Ven? Alguna atribución histórica a David y alguna indicación litúrgica o musical para instrumento de cuerda. O Salmo de David cuando iba huyendo de Absalón. O Salmo de David cuando lo visitó Natán por la cuestión de Betsabé. O sea, hay algunas indicaciones. Cuando los estudiosos comenzaron a estructurar los salmos, a ponerles capítulos y también versículos, pues fueron enumerando también estos títulos o subtítulos. Por eso es que cuando algunas Biblias modernas se dan cuenta que esta frase no pertenece al salmo propiamente, no es parte de la oración, sino es una indicación externa, entonces ya el salmo lo toman solamente lo que corresponde a la oración. Por eso vemos que en algunas Biblias
el salmo comienza en el versículo 2 o a veces en el versículo 3. ¿Por qué? ¿Es que le falta algún versículo? No, no es que le falte, sino que se había enumerado anteriormente el título y por eso ya alguna versión moderna o traducción moderna, pues comienza el salmo solamente y no trae la indicación. Por eso algunos salmos comienzan en el versículo 2 o en el versículo 3. Las Biblias de estudio normalmente traen también esas indicaciones o esos subtítulos con esos versículos igual. Pero estos subtítulos no corresponden al autor original, sino que son puestas por los cantores, es decir, como los cantorales actuales que le ponen notas musicales, que este canto en re o en do, en la, se ponen las notas para saber cómo tocarlo. Pues así eran estas indicaciones. Pero estos subtítulos no corresponden a la oración original o al salmo original. Géneros literarios de los salmos. Los géneros literarios son las distintas maneras de expresar ese pensamiento, esa oración, ese sentimiento que se expresa en la oración. Primero, los himnos. Los himnos expresan adoración frente a la grandeza de Dios, a la bondad, a la gloria de Dios. O sea, son alabanzas, himnos de bendición, de alabanza a Dios. Salmo 8, 18, 29, 33, 65, 100, 103, 104, 105, 111, 113, 114, es decir, son salmos de alabanza, son himnos. ¿Cómo se expresan? Por ejemplo, el Salmo 18 del 2 al 3. Yo te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador, que de la violencia me has salvado, Yahvé, mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza de salvación, mi ciudadela y mi refugio. ¿Ven? Muchos términos para alabar, expresar la grandeza de Dios. Salmo 29 del 1 al 2. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en su santuario. Son alabanzas a Dios, himnos. Tenemos otro género, las súplicas o lamentos. Súplicas normalmente son como peticiones. Se le pide a Dios que intervenga para hacer algo, para liberar al salmista o lo que sea. Súplicas son como de peticiones y a veces también se expresan mediante lamentos. Responden a la necesidad de invocar a Dios con confianza que conceda la misericordia en los momentos de la necesidad. También hay súplicas colectivas, también hay súplicas individuales. Por ejemplo, Salmo 3, Salmo 5, 6 y 7, Salmo 13, Salmo 17, 22, 25 y 26, 28, 31, 35. Son súplicas, son lamentos. Salmo 5 del 2 al 3. Escucha mis palabras, Yahvé, repara en mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, oh Rey mío, Dios mío, porque a ti te suplico. ¿Ven? Es una petición, una súplica. Escucha, Señor, fíjate en mi situación. Salmo 42, 12. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Bien, lamento, una súplica. Siguiente género literario, cantos de acción de gracias o salmos de acción de gracias. Son una expresión del reconocimiento por la ayuda recibida por parte de Dios, por haberle liberado de alguna aflicción, por haberle concedido alguna gracia. Cantos de acción de gracias tenemos el Salmo 18,
el 30, 40, 66, 116, 118, 138. Esas características precisamente de estos salmos es el relato de los sufrimientos padecidos y luego la solemne proclamación de los beneficios alcanzados. Vean el Salmo 116 del 12 al 17. ¿Cómo a Yahvé podré pagar todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Mucho vale a los ojos del Señor la muerte de los que lo aman. Oh Yahvé, yo soy tu siervo, siervo hijo de tu esclava. Tú soltaste mis cadenas. Sacrificio te ofreceré en acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Bien, un ejemplo de salmo de acción de gracias. Siguiente género literario, salmos imprecatorios. ¿Qué significa esa palabra de una imprecación? Una súplica para que el Señor dé su merecido a otro, para que Dios castigue a otro. Es decir, es como algo contra otro. Casi se podría decir como una maldición a otra persona, como desearle que le vaya mal. Hay una expresión muy complicada en los salmos, salmos imprecatorios. Las imprecaciones del salterio pues presentan una grande dificultad por esos violentos deseos de venganza, expresiones a veces hasta de odio contra los enemigos. Ahí está el Salmo 7, el Salmo 35, el Salmo 40, el 55, 58, 59, 69, 83, 94, 109, 137, 139, 140, 144. Hay muchos salmos que expresan esto. ¿Quiénes son los enemigos de los orantes? Primero, los enemigos de Israel, aquellas naciones paganas que de alguna manera se han opuesto al pueblo de Israel, de una manera especial a Siria y Babilonia. También son enemigos de los salmistas aquellos que lo consideran como un pecador, los que se burlan de él, los que cuando el orante está pasando por una necesidad, ellos se burlan. Entonces también estos son considerados como enemigos. Y por otra parte, los enemigos también son los que se aprovechan de los pobres y de los débiles, los opresores. Entonces, de alguna manera, los salmistas piden a Dios que intervenga castigando a estas personas. Vean el Salmo 7, versículo 7. Levántate, Yahvé, en tu cólera. Surge contra los arrebatos de mis opresores. Despierta ya, Dios mío, tú que el juicio convocas. Salmo 40 del 15 al 16. Queden avergonzados y confusos todos juntos los que buscan mi vida para cercenarla. Atrás sean confundidos los que desean mi mal. Queden consternados de vergüenza los que dicen contra mí, ja, ja, ja. Es decir, los que se burlan. Vean el Salmo 139 del 19 al 22. Ah, si al impío, oh Dios, mataras, si los hombres sanguinarios se apartaran de mí, ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que se alzan en vano. ¿No debo odiar a quienes te odian? ¿No deben asquearme los que se alzan contra ti? Con odio colmado los odio. Son para mí también enemigos. Son expresiones muy fuertes. ¿En qué se basa esa teología de la imprecación? En que los israelitas consideran realmente
que para acabar con el pecado hay que acabar con la fuente que lo produce, con la persona. Ellos no distinguían todavía, como lo va a hacer posteriormente el profeta Ezequiel, o quizá lo haya hecho antes, pero no toman en cuenta esa reflexión de Ezequiel, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Ellos no hacen tanto la distinción. Entonces, acabar con el pecado significa acabar con el pecador. Por eso son estos salmos imprecatorios, que ellos consideran que Dios todo lo está viendo y que a cada uno se le debe dar su merecido. Por eso al burlón, por eso al que se aprovecha, por eso a ese hay que darle su merecido. Entonces está esa teología de fondo del castigo y de la recompensa, y que ellos consideran que es la única manera de poder prevalecer la justicia cuando se les dé un castigo a estos opresores. Siguiente género literario, salmos de confianza. Normalmente están incluidos entre las súplicas. Casi siempre cuando hay una súplica aparece una expresión de confianza. Simplemente en estos salmos, que no se ponen tanto como súplicas, sino como salmos de confianza, este tema de la confianza abarca más versículos, más contenido. De alguna manera se hace más énfasis en el aspecto de confiar en Dios. El Salmo 4, el Salmo 11, Salmo 16, Salmo 23, Salmo 27, 62, 91, 121, 131 son salmos de confianza. Vean el Salmo 4, versículo 9. Me acuesto en paz y me quedo dormido, porque tú solo, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 11.1. En el Señor me refugio. ¿Por qué ustedes me dicen, escapa como un pájaro al monte? Salmo 16 del 1 al 2. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. No tengo ningún bien más grande que tú. ¿Sí? Salmo 52 del 2 al 3. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, no vacilaré. Y ustedes conocen bien el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 91, grandes salmos de confianza. Otro género literario de los salmos son los salmos reales, es decir, aquellos que exaltan la figura del rey como un embajador, como un enviado directo de parte de Dios. Estos salmos cobran una especial importancia cuando fue depuesto el último rey davídico. Estos son releídos posteriormente, cuando ya no hay rey, cuando ya no hay templo, y van adquiriendo un sentido mesiánico. Originalmente eran cánticos compuestos para exaltar al rey, para la entronización del rey, para el reconocimiento del rey, pero cuando ya no hay rey, estos salmos se interpretan como compuestos para el Mesías y se empieza a hablar del rey mesiánico. Por eso, posteriormente en el Nuevo Testamento, pues van a ser atribuidos a Jesús, el rey universal. Salmo 21 del 4 al 8. Pues le precedes de venturosas bendiciones. Has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la concediste. Largo curso de días para siempre jamás. Gran gloria le da tu salvación. Le circundas de esplendor y majestad. Bendiciones haces de él por siempre. Le llenas de alegría delante de tu rostro. Sí, en Yahvé confía el rey, y por gracia del Altísimo no vacilará. Cantos para exaltar la figura del rey. Siguiente género literario, salmos sapienciales.
Se reconocen sobre todo por el lenguaje y el tono que son específicos del estilo de los libros sapienciales. Frases cortas que contienen una enseñanza, una reflexión para aplicar en la vida. Salmo 32, Salmo 34, Salmo 37, Salmo 49, 73, 91, 111, 112, son salmos sapienciales. Se trata de una conclusión o una reflexión que se propone a los demás como un ejemplo o una actitud de aprendizaje a partir de la propia experiencia. Salmo 34 del 5 al 7 y versículo 12. Busqué al Señor y me respondió. Él me libró de todos mis temores. Por lo tanto, vean, quienes lo contemplaron quedaron radiantes y sus rostros no tuvieron que avergonzarse. Vean, esa es la experiencia. Y luego sigue, cuando un pobre clama, el Señor lo escucha y lo saca de todas sus angustias. Vengan hijos, escúchenme, y yo les enseñaré a honrar al Señor. Vean el estilo de los libros sapienciales. Tenemos otro género que son los salmos acrósticos. ¿Qué es un acróstico? Por ejemplo, una palabra, se escribe una palabra, por ejemplo, Dios. Ahora, con la letra D tienes que hacer una frase. Con la letra I tienes que hacer otra frase. Con la letra O se hace otra frase. Y con la letra S se hace otra frase. Entonces, el inicio de cada uno de los renglones forma una palabra. Ese es un salmo acróstico. Y en la Biblia hay salmos acrósticos, pero en lugar de formar con la primera letra una palabra o una frase, aparecen las letras del alefato hebreo. Entonces, en lugar de decir una frase, son las 22 letras del alefato hebreo y con cada letra van componiendo algún versículo del salmo. Segunda letra del alefato, otro versículo del salmo y así. Por ejemplo, el Salmo 9, el Salmo 10, el Salmo 25, Salmo 34, Salmo 37, Salmo 111, Salmo 112, 119, 145, son salmos acrósticos que se van componiendo cada versículo con una letra del alefato. El salmo más largo que tenemos en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 119, es un salmo acróstico, pero 8 versículos inician con la primera letra. Por ejemplo, la primera letra del alefato hebreo es la Aleph. Y con esa primera letra comienzan cada uno de los primeros 8 versículos. Segunda letra del alefato es la Bet. Bet, que sería para nosotros la B. Pues 8 versículos con la siguiente letra. Por eso, el alefato hebreo es de 22 letras, 22 por 8, ¿cuánto es? 176 versículos. Y ahí tenemos estos versículos del Salmo 119, el más largo que tenemos en la Biblia. Los salmos históricos, otro género literario, narran acontecimientos importantes en la historia de Israel y le van dando un sentido sapiencial, reflexionando en la historia para aprender de esos acontecimientos. O sea, se recuenta la historia para reflexionar a partir de ahí y para motivar al pueblo. Los salmos, por ejemplo, 78, el Salmo 105, el Salmo 106, son libros, salmos históricos. Por ejemplo, el 135 y 136 al mismo tiempo son salmos históricos porque van narrando los acontecimientos, pero también son alabanzas, porque aparece mencionado un aspecto histórico y luego una alabanza. Escuchemos el Salmo 78 del 8 al 11.
para que no fueran lo mismo que sus padres, una generación rebelde y revoltosa, generación de corazón voluble y de espíritu desleal a Dios. Los hijos de Efraín, diestros arqueros, retrocedieron el día del combate. No aguantaban, no aguardaban la alianza hacia Dios. Rehusaban caminar según su ley. Tenían olvidados sus portentos, las maravillas que él les hizo ver. ¿Ven? Van narrando algún acontecimiento histórico. Salmos penitenciales, otro género de los salmos. Son una oración donde el orante reconoce su pecado, pero al mismo tiempo confía en la misericordia de Dios. Le confiesa su pecado y se compromete al cambio de vida. Ahí tenemos el Salmo 6, el Salmo 25, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51 por excelencia, que es el Salmo penitencial, pero también está el 102, el 103, el 130, que son salmos penitenciales. Tenemos también, veamos por ejemplo el Salmo 130 del 1 al 4. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Salmos litúrgicos, otro género de salmos. Pueden comprender oráculos, a veces preguntas, a veces estribillos, letanías, a veces rituales, algunas denuncias proféticas. O sea, se trata de oraciones que normalmente hacen referencia al templo o a la oración litúrgica. Está el Salmo 14, el Salmo 15, el 50, 24, el 51, 52, 53, 75, 81, 82, etcétera. Ven el Salmo 15 del 1 al 3. Señor, ¿quién podrá habitar en tu templo? ¿Quién residirá en tu santa montaña? El que tiene una conducta íntegra y actúa con justicia, el que habla con rectitud y no calumnia con su lengua. ¿Ven? Relación para acercarse al templo. Un salmo que medita cómo acercarse al templo, a la liturgia. Siguiente número, recursos literarios presentes en los salmos. Aparte de los géneros, recursos que se utilizan en las expresiones. Por ejemplo, hay paralelismos, repeticiones. Como no era propiamente una lengua que se escribiera normalmente, los judíos apelaban mucho a la repetición para poder aprender las cosas, la memoria, el transmitir oralmente. Entonces la repetición era el medio que les ayudaba fundamentalmente para captar bien las ideas, para compararlas, para reflexionarlas. Entonces, este recurso del el paralelismo, de la repetición aparece muchísimo, especialmente en la poesía hebrea. Es este recurso más común en esta expresión poética judía. Se trata de presentar en forma comparativa dos pensamientos. Se expresan dos frases paralelas, o sea, dos frases una tras de otra. El pensamiento puede ser repetido, o sea, reafirmar el mismo pensamiento, la misma idea. O a veces un pensamiento puede ser contrastado con otra idea. O a veces el pensamiento puede ser prolongado o conclusivo. Entonces, hay distintas formas de hacer esa comparación. Por eso se habla de un paralelismo sinonímico, paralelismo antitético y un paralelismo sintético o conclusivo. ¿Qué es ese paralelismo sinonímico? Cuando la segunda frase repite
el pensamiento de la misma frase, o sea, de la primera, perdón. La segunda frase repite el pensamiento de la primera, o sea, un sinónimo, simplemente a veces expresado con otras palabras. Por ejemplo, el Salmo 19:11, cuando dice, la ley, refiriéndose a la ley, es más valiosa que el oro fino. Y luego dice, es más dulce que la miel que destila un panal. ¿Ven? Está hablando del valor de la ley, más valiosa que el oro. Otra comparación, más dulce que la miel. Ese mismo Salmo 119, versículo 1, por ejemplo, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento canta la gloria de sus manos. ¿Ven? Los cielos cantan la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. ¿Ven? El mismo contenido con otras palabras. Este es un paralelismo sinonímico. La segunda frase repite el mismo pensamiento para afianzarlo, pero con otras palabras. Paralelismo antitético. ¿Cuál es este paralelismo antitético? La segunda frase expresa un pensamiento contrario a la primera, para hacer pensar, para hacer reflexionar. Por ejemplo, el Salmo 32:10. Muchas son las penas del malvado, pero a quien Dios confía, Yahvé lo protege en su amor. ¿Bien? El malvado sufre muchas penas. El que confía en Yahvé, él lo protege. ¿Ven? Dos pensamientos distintos: sufrimiento del malvado, protección de Yahvé para los justos. Ese es un paralelismo antitético. Y luego el paralelismo sintético o conclusivo, cuando la segunda frase expresa un pensamiento derivado de la primera o conclusivo de la primera frase. Por ejemplo, el Salmo 63:9. Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Vean, yo me abrazo al Señor, por lo tanto, su diestra me sostiene. Apenas me duermo, me acuesto y me duermo, porque el Señor me hace vivir tranquilo. Vean, la conclusión o explicación. Entonces, paralelismo sintético conclusivo. Entonces, estos paralelismos son muy constantes en los salmos. Una frase que se repite en la otra, una frase que se contradice en la siguiente, o una frase que se concluye en la siguiente. También hay otra forma que se le llama, por ejemplo, la inclusión. Cuando un salmo inicia con una palabra y termina con otra palabra, con la misma palabra, como encerrando el contenido. O una frase, se dice una frase y al final del salmo se repite esa frase como para encerrar ese contenido. Por ejemplo, el Salmo 8. El Salmo 8 comienza diciendo, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y comienza diciendo ahí que el hombre lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, etcétera, etcétera. Y termina otra vez diciendo, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. A veces hay una frase que se está repitiendo constantemente a lo largo del salmo, como si fuera un salmo responsorial, como lo hacemos en la Eucaristía. Entonces, son formas literarias que les ayudan a los salmistas para afianzar sus ideas, para fortalecer los pensamientos, afianzándolos, contradiciéndolos, concluyendo, etc. Otro recurso literario es, por ejemplo, las imágenes. Eh, la expresión judía es como muy plástica, muy visible, no es tanto un pensamiento gnosiológico, un teórico, solo mental, de ideas, no, sino mediante imágenes palpables casi, nos quieren hacer entender la fortaleza, la profundidad, la fuerza de los pensamientos, de las ideas. Por ejemplo,
A veces se habla de aguas caudalosas. Bueno, ¿qué sensación da esto? Pues aguas caudalosas es como de ahogo, de aflicción. Por lo tanto, cuando hay en un salmista una experiencia de sofoco, de sofocamiento, de peligro, de asfixia, lo que sea, pues esto lo describe como siento las aguas que me llegan al cuello, ya me estoy hundiendo, ¿ven? Con la imagen de las aguas aplastantes. También, por ejemplo, a veces un conflicto, una crisis, situación personal, social, se expresa como un salto al vacío, como el caos. No hay firmeza, no hay solidez. Ahí tenemos estas expresiones mediante imágenes. A veces, por ejemplo, la inestabilidad cósmica, el temblor, pues es una forma para referirse a la inestabilidad de la justicia, a cuando se tambalean los cimientos de la justicia, los cimientos de la vida social, se reflejan con un temblor de tierra, con un temblor de monte, etcétera, pues es inestable. Hay, por ejemplo, imágenes de fragilidad, de fugacidad, cuando se quiere hablar, por ejemplo, de la destrucción del mal, de la desaparición rápida del malvado, pues se habla es como un soplo, es como rocío de la mañana, es como la flor que sale en la mañana y se saca. Vean, esas imágenes de fugacidad, de fragilidad, y también se refieren a la caducidad humana. El hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa. Mediante imágenes quieren expresar esas realidades. Por ejemplo, también imágenes del peligro. Eh, este, este peligro causado por los enemigos, a veces pues se expresa mediante como cuernos de búfalo o como perros rabiosos o como leones rugientes. Vean estas imágenes que se siente el salmista como oprimido por los enemigos y se expresa mediante ese tipo de imágenes. También hay imágenes de Dios como pastor, agricultor, sol, escudo, guerrero, protector, fortaleza, roca, constructor, tejedor. Son muchas imágenes para referirse a la acción, a la obra de Dios. Otro recurso literario, por ejemplo, pues son los expresiones polares. ¿Qué es una expresión polar? Cuando se utilizan dos términos referentes a los polos para hablar de una totalidad. Por ejemplo, el pensamiento que dice, no tengas otro Dios ni en lo alto del cielo ni abajo en la tierra. ¿Ven? Dice, ni en lo alto del cielo ni abajo en la tierra. Bueno, lo alto y lo bajo significa la totalidad. No tengas ningún otro Dios de ninguna parte. ¿Eh? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en el catecismo, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. O sea, el cielo y la tierra, los polos, los extremos. Es decir, Dios está en todas partes. Dios está en el cielo y en la tierra, es decir, en todo lugar. Cuando dice el Salmo, por ejemplo, 51 y 4, convoca a la tierra desde donde sale el sol hasta el ocaso. ¿Ven? Desde donde sale el sol hasta el ocaso, los extremos. El Salmo 139, cuando se habla de la omnipresencia de Dios. ¿A dónde podré huir lejos de tu rostro? Si voy hasta el cielo, allá estás tú. Si bajo al abismo, allá estás. Si le pido las alas de la aurora para irme hasta el otro extremo, vean, la aurora donde sale el sol, para irme hasta el otro extremo, vean el poniente. Entonces, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, estás tú, me abarca. Entonces, la totalidad. Dichoso aquel hombre, el del Salmo número 1, que medita la ley día y noche. O sea, día y noche, pues son los polos del tiempo. Día y noche, o sea, es siempre. Entonces, a veces cuando se utilizan estos polos, se refiere pues a la totalidad.
Y ya, pues hay más recursos que ya los iremos viendo poco a poquito en la meditación de algunos de los salmos. En cuanto a los recursos literarios y a veces también los géneros literarios, no necesariamente hay un solo recurso, un solo género en un solo salmo. A veces un salmo puede tener algunos versículos de súplica, algunos versículos de confianza, algunos versículos sapienciales, puede haber una combinación de géneros, pero pues simplemente hay que ver qué es lo que más se resalta a lo largo de todo el salmo, pues para clasificarlo como perteneciente a algún género. Pues, hermanos, esto es solamente como una introducción breve al libro de los salmos. Ya nosotros, poco a poquito, vamos a irnos adentrando en la meditación de algunos de ellos. El siguiente tema que yo les suba a ustedes, pues será precisamente ya la meditación del Salmo número 1. Después de esta breve introducción, nos iremos en la meditación de cada uno de los salmos. Ojalá que puedan acompañarnos en esta meditación de los salmos y pues que el Señor vaya bendiciendo esta obra para su gloria y también para el bien de muchos hermanos que quieran acompañarnos en esta reflexión, taller de meditación de los salmos. Que Dios les bendiga y les esperamos para el siguiente tema.